Hola a todos, un cordial saludo en este maravilloso día. Bendiciones para todos. Me presento, mi nombre es Laura Jimena Gómez Anacona y en este espacio quiero compartir con ustedes una reflexión sobre los retos y desafíos que enfrentamos actualmente en nuestras comunidades e instituciones al hablar precisamente de la atención a la diversidad en torno al tema educativo, que es precisamente de lo que trata este video. Este análisis busca ir más allá del cumplimiento normativo para entender la educación como un compromiso ético y humano con la pluralidad. Entonces, agradezco mucho. Vamos a darle continuidad a este video. Muchas gracias. Tenemos nuestra introducción, que es el propósito prácticamente de la reflexión, donde nos habla que la atención a la diversidad no es solo un mandato legal, sino una respuesta ética a la pluralidad humana. En esta presentación exploraremos lo que es la transición conceptual hacia la inclusión, aportes de algunos autores fundamentales, el marco normativo vigente y pues el objetivo es identificar cómo transformar las aulas en espacios de equidad real. Bueno, pues la atención a la diversidad es mucho más que una directriz de gestión en una respuesta humana e institucional a la realidad o la realidad de nuestras aulas. Hablar de diversidad no es solo recibir a los niños en el salón y ya. Implica cambiar la forma en que planeamos, obviamente, cómo organizamos el colegio, los espacios y cómo también los enseñamos. Durante esta presentación se va a revisar qué nos dicen algunos autores claves como Mel, Rosa y Pilar, y cómo aterrizamos todo esto a la realidad de las aulas en Colombia, que es de pronto como lo más complejo dentro de nuestro quehacer pedagógico en el día a día. Bueno, ya como contexto actual, nos damos cuenta que pues se enfrenta a una transición de un modelo de integración a uno de inclusión efectiva que hasta el momento dentro de las instituciones no se ha podido llevar a cabo plenamente, precisamente por esas etiquetas que aún existen desde algunas instituciones, familias. No se trata de que solo el estudiante esté en el aula y ya de recibirlo, porque es una obligación recibir a cualquier estudiante con alguna necesidad educativa y que hay que incluirlo dentro del aula, sino que es garantizar que este estudiante, independientemente de la condición o necesidad que requiera, se le garantice éxito, que tenga sus aprendizajes para la vida, que es un reconocimiento de la diferencia como valor, transformación de las culturas escolares, equidad en el acceso y permanencia, que es lo que requiere que este estudiante, si está dentro del aula, realmente esté. Y ya como fundamentos teóricos, que son los retos y desafíos en el siglo XXI, con perspectivas teóricas y marco normativo en Colombia. Bueno, para empezar, hablemos un poco del sustento teórico, que es indispensable comprender que las dificultades de aprendizaje no son problemas aislados del estudiante, sino el resultado directo de una interacción entre las características del estudiante y la forma en que configuramos el entorno escolar. Es entender que cuando un estudiante tiene dificultades para aprender, el problema no es solamente del niño. Existen muchas características y muchas situaciones alrededor que hacen que este estudiante no llegue a un aprendizaje pleno. Y ya vamos a revisar cuáles son una de esas causas, que está la infraestructura, que está todavía muchos docentes que aún no desaprenden, que desaprender es tan complejo muchas veces y no se dan la oportunidad de pronto de tener
capacitaciones o reciben esas capacitaciones, pero no hacen de pronto como la implementación adecuada. No hay un seguimiento, no hay recursos suficientes, lastimosamente, pero así hay muchos docentes que sí lo hacen y que buscan, investigan y se asesoran. Pero bueno, ya vamos a ir dándonos cuenta con algunos referentes. Bueno, tenemos como referente a Rosa Blanco, que ella nos habla sobre la justicia e igualdad, el derecho a la educación. Ella sostiene que la inclusión es ante todo un asunto de justicia social. Una educación de calidad no existe si no es para todos por igual. Dar a cada quien lo que necesita para que todos alcancen el éxito. Es importante para ella. Ella también pues nos recuerda precisamente sobre que la inclusión es ante todo una cuestión de justicia social y de igualdad. Nos invita a superar la vieja concepción de acceso formal para concentrarnos en la equidad de los resultados. No se trata simplemente de permitir que el estudiante ingrese a la escuela común, sino de transformar de raíz el sistema educativo para que responda de manera oportuna a las necesidades de los niños, garantizando su pleno desarrollo. No ganamos nada con dejar entrar al alumno si no le damos las herramientas para que aprenda. El verdadero reto es que si el sistema educativo sea el que se adapte al ritmo del estudiante, ese es el verdadero reto, que el sistema educativo se adapte al ritmo del estudiante y no obligar al estudiante a encajar en un molde rígido. Bueno, ya tenemos también a Mel Ainscow. Él nos habla sobre las barreras de aprendizaje y la participación, en donde nos indica que la presencia garantiza el acceso, que es importante tener la presencia, en donde garantiza el acceso de todos los estudiantes al aula regular. Que el estudiante participe, que es el sentido de pertenencia y bienestar emocional en la comunidad, y sobre todo que aprenda, que viene siendo el éxito académico a través de apoyos específicos y flexibles. Bueno, por su parte, Mel Ainscow sitúa el foco en las denominaciones barreras para el aprendizaje y la participación. Él nos propone 3 pasos que no nos pueden faltar. Primero, es la presencia, que el niño tenga acceso dentro de la escuela. Segundo, la participación, que se sienta parte de un grupo. Y tercero, el aprendizaje real. Si el estudiante está sentado en el salón pero no participa ni aprende, ahí no hay inclusión verdadera. Por otro lado, tenemos a Pilar Arnaiz Sánchez. Ella nos habla de una escuela para todos. Propone que la inclusión requiere un cambio organizativo profundo. No es el alumno quien debe adaptarse al sistema, sino el sistema al alumno. Valores fundamentales: aceptación, pertenencia, independencia y respeto mutuo en el aula plural. Bueno, ella enfatiza que edificar una escuela para todos demanda una reorganización institucional profunda. Hay que cambiar la mentalidad y las estructuras. No podemos ser inclusivos si seguimos con clases rígidas y sin trabajo en equipo entre profesores, que es fundamental. La diversidad debe verse como una oportunidad de innovar, no como una carga de trabajo. Como lo dije hace un rato, desaprender cuesta muchas veces, pero lo importante es que podamos realizar un buen trabajo para nuestros estudiantes y que sobre todo haya una verdadera inclusión. Bueno, por otro lado tenemos a otro referente, Camilloni.
Este referente nos habla sobre el redefiniendo el aula. Ese redefiniendo es súper importante. Bueno, tiene que ver con el enfoque curricular. La diversidad no es una anomalía, es la norma. El diseño curricular debe ser flexible y universal desde su concepción. Evitar la segregación a través de programas especiales que apartan al estudiante de grupos de pares. Bueno, aquí nos habla precisamente sobre esa flexibilidad curricular que debemos tener como maestros. No podemos planear pensando en un estudiante promedio que no existe. Todos tienen ritmos diferentes. El reto es diseñar clases abiertas donde en una misma planeación exista esa variabilidad de diferentes ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje. Entender que no todos aprenden de la misma manera, que una planeación debe ser flexible, que el enfoque curricular debe ser flexible para nuestros estudiantes debido a precisamente esas diferencias de aprendizaje que ellos tienen. Bueno, y por este lado tenemos a Arias y a Ayala. Nos habla sobre la diversidad en la primera infancia, en donde resaltan algo fundamental y muy importante, que la atención a la diversidad se debe iniciar desde los primeros años de vida. Es allí donde nosotros como docentes debemos detectar a temprana edad esas barreras de aprendizaje que tienen algunos estudiantes, buscar ambientes de aprendizaje enriquecidos, a pesar de que de pronto no exista la estructura, no existan los materiales, pero se puede buscar, se pueden encontrar otras maneras y otras alternativas, no esperando tal vez, teniendo precisamente como esa individualidad de hacer un cambio en su propia aula. Y por último está el enfoque diferencial y territorial. Bueno, ellos aquí pues nos habla precisamente como sobre esa singularidad desde los primeros años, donde hay que crear esos ambientes y haciendo una detección a temprana edad y apoyar al estudiante desde el principio, que obviamente esto debe ir muy de la mano de la familia. Bueno, en el marco legal en Colombia tenemos compromisos de Estado con la inclusión educativa. Aquí en el marco legal de Colombia nos respalda y nos exige transformar la educación. Sí, hay un marco que nos exige transformar la educación. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay un acompañamiento y hay un seguimiento para ese compromiso que tenemos nosotros como docentes y la exigencia precisamente para poder transformar la educación desde la inclusión. Bueno, en el marco legal en Colombia tenemos compromisos de Estado con la inclusión educativa. Aquí en el marco legal de Colombia nos respalda y nos exige transformar la educación. Sí, hay un marco que nos exige transformar la educación. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hay un acompañamiento y hay un seguimiento para ese compromiso que tenemos nosotros como docentes y la exigencia precisamente para poder transformar la educación desde la inclusión. Ya para finalizar tenemos las conclusiones, o bueno, la conclusión viene siendo que pues la diversidad no es un problema a resolver, sino una oportunidad de humanizar la educación, como decía Paulo Freire. El reto mayor es pasar del papel a la práctica, garantizando que el aula sea un lugar de encuentro para todos. Bueno, llegamos al final del video y de las diapositivas. Agradezco muchísimo por la participación de ustedes al ver este video.
No sin antes recordarles a todos ustedes que está en nuestras manos el cambio.